Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Hoy quiero desearles buen provecho en esta tardecita, que ya saben que entre que sale el sol, entre que llueve y entre que todos los climas lo tenemos en un solo día, pero pues es parte también de disfrutar los momentos de la vida. Recuerden que estamos en las redes sociales, me encuentran en Metamorfosis como Leti Asensio o como Metamorfosis Vida y Muerte en Facebook, también en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también que pueden descargar los podcasts de los programas anteriores y pueden hacerlo a través de www.promoestereo.com, buscan Metamorfosis y ahí se va a desplegar toda la serie de programas que hasta ahora llevamos, que con el día de hoy son 112 programas ya al aire. Muchas gracias a todos. Y el canal de Metamorfosis, Vida y Muerte por YouTube, donde también pueden ustedes ver las entrevistas, conocer a nuestros invitados y dejarnos ahí algún mensajito de temas que les resulten interesantes o alguna opinión que quieran ustedes compartir con nosotros. Y bueno, hoy tenemos, fíjense que un tema muy interesante que tiene que ver con todo lo que habíamos estado transmitiendo, sobre todo el año pasado, en el 2020, que todo fue un año COVID y que estuvimos nosotros aprendiendo con varios especialistas de este pues nuevo virus y esta nueva enfermedad que vino pues a aparecer en nuestras vidas, pero bueno, la pandemia no concluye todavía hay por ahí algunas cuestiones de las cuales también los invito a seguirse cuidando, aunque ya estén vacunados algunos, porque esto todavía continúa. Pero también estamos empezando a ver secuelas importantes en aquellas personas que nos enfermamos de COVID, sea en un COVID que tuvo síntomas leves o consecuencias también de aquellos que tuvieron pues una situación más compleja, que incluso estuvieron conectados en un respirador, en una terapia intensiva. Pero hoy vamos a tener justamente un invitado de lujo que nos va a ayudar a platicar un poquito de este tema. Él es experto en este campo y quiero presentárselos para que pues entremos de lleno en materia. Él es el maestro en psicología Carlos Ruelas Hernández. Él realizó la licenciatura en psicología en la UNAM en la FES Iztacala. Tiene una maestría en psicobiología con enfoque clínico y de la salud por la UNAM en la Facultad de Psicología. Es coordinador de apoyo comunitario y socio fundador de SICOM, que quiere decir Sociedad de Psicoterapias Cognitivo y Comportamentales de México, AC. También ha sido coordinador del área de promoción de la salud comunitaria para la Red de Acción para Causas Sociales AC. Ha sido docente por más de 20 años a nivel medio superior y superior en la UNAM, en la Universidad del Valle de México, en UNITEC, en Bachillerato Tecnológico Justo Sierra en la carrera de Psicología y asignaturas de Clínica, Salud e Investigación. También es fundador, coordinador e investigador durante 2 años en el laboratorio de biofeedback en la Universidad del Valle de México y bueno, ha estado participando en investigaciones, cursos, talleres y conferencista por más de 20 años en toda una serie de temas que bueno, justamente él nos va a compartir esta gran experiencia en un programa que hemos titulado Secuelas psicobiológicas post-COVID-19. Pero sin más preámbulo, maestro Carlos, de verdad que agradezco mucho que nos haya dado un espacio para esta entrevista y sobre todo que podamos platicar de este tema tan interesante que tiene que ver con algunas alteraciones que hemos presentado post-COVID, pero quisiera iniciar dando un poquito de contexto porque vamos a hablar de secuelas psicobiológicas, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es eso de la psicobiología? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, maestra Leti. Es un gusto estar con ustedes compartiendo toda esta información. Es parte de una de las labores de las cuales, pues, desde hace bastantes años he empezado a tener esta cuestión de la psicoeducación,
dar esta parte social, esta parte que permita que las personas conozcan sobre tópicos importantes en la vida que nos están ocurriendo, ¿no? Ahorita pues nos ha tocado, como bien lo acabas de mencionar, pues esta parte del COVID, ¿no? Cómo este fenómeno mundial, de alguna manera, pues nos ha venido a cambiar. Y bueno, en el área en el cual yo trabajo, de la cual yo, de alguna manera me he formado, cuando hablamos del área psicobiológica en particular, pues estamos hablando de una fusión de dos áreas, ¿no? Esta área de la psicología y el área de la biología, pero no de la biología que conocemos académica, esta biología de vertebrados, invertebrados, de mamíferos, de reptiles, de el reino fungi, el reino esto, no, 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 es una biología más enfocada hacia la cuestión de la neurociencia, a la cuestión del conocimiento de la neurofarmacología, de la neurofisiología y todo lo que está alrededor de estas áreas de investigación. Esta carrera esta maestría en particular de psicobiología ya no existe en la UNAM, pero existe en otras partes de Europa. En Europa sí tiene mucho renombre esta parte, en España principalmente. Los neuropsicólogos, los psicobiólogos participamos mucho colaborando con neurólogos, con neurocientíficos, con psicólogos generales y principalmente los que están en el área clínica y de la salud, porque nosotros hagan de cuenta que en nuestra formación somos esta mediación entre el psicólogo y el psiquiatra. Tenemos, como yo les digo a veces, con el afán de presunción, porque si no, tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tenemos esa parte del conocimiento médico, del conocimiento sobre la farmacología, sobre la farmacodinámica, y tenemos el conocimiento sobre los procesos mentales y cómo estos procesos mentales de alguna manera pues interfieren, cambian, modifican la estructura cerebral, ¿no? Y a la inversa. Entonces, esto es lo que hacemos los psicobiólogos. Los psicobiólogos estudiamos al ser humano integral, contemplando tanto aspectos biológicos médicos como los aspectos psicológicos, ya sean emocionales, cognitivos, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la parte de la psicobiología. Oye, Carlos, pues qué interesante saber que existe un área de la psicología que involucra, digamos, toda esta cuestión biológica de los procesos mentales, de la farmacología, y que bueno, en estos tiempos creo que es muy importante si tomamos en consideración que ha aparecido este COVID-19, este virus que ha cambiado mucho nuestra forma de vida, pero que pues desafortunadamente también ha afectado algunas cuestiones cerebrales, ¿no, Carlos? Sí, fíjate. Este virus ha sido como muy impactante porque platicando con algunos expertos, pues no hay un comportamiento general para todos. Todos tenemos síntomas diferentes, algunos afectan más el pulmón, otros más el riñón, otros más algunos otros órganos del cuerpo, incluyendo algunos más estas cuestiones cerebrales. Pero ¿qué nos puedes compartir tú? ¿Qué ha pasado con estas cuestiones psicobiológicas con el COVID-19? Sí, mira, como comentas, eh, poco se ha realizado porque a final de cuentas, pues tenemos un año y cachito de que estamos teniendo datos, se están recopilando datos con respecto a lo que ha pasado con las primeras personas o grupo de personas que se han recuperado de la enfermedad. Sabemos nosotros que para poder tener una evaluación certera sobre los efectos o secuelas que pueda tener una enfermedad en general, sin importar el COVID o no, tenemos que esperar un tiempo, ¿no? Para hacer estos estudios epidemiológicos y poder tener claros los datos con respecto a qué posiblemente nos estamos enfrentando con respecto a qué zonas, a qué sistemas se están viendo afectados por la condición. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, los datos todavía no son concluyentes, estamos todavía en espera de que muchas investigaciones que se están realizando, las primeras principalmente pues son en China, ¿no? En China de ahí, pues como ellos tuvieron el primer brote, tuvieron todo el origen de la enfermedad, pues ellos ya tienen avanzada esta parte de hacer un estudio longitudinal, ¿no? Sobre el avance y las secuelas que tiene la enfermedad, pero la cuestión importante aquí, y bien lo acabas de comentar, es la cuestión transversal. O sea, ¿qué pasa en lo individual? ¿Qué pasa en la parte de un cierto tipo de población con ciertas características?
Aquí algo que me llama mucho la atención y que quiero comentar es que el COVID se comporta como una enfermedad, que es una enfermedad multisistémica, pero se comporta como una enfermedad que es muy particular dependiendo de a la persona que le afecte y en la intensidad con que lo afecte. Por ejemplo, la carga viral tiene que ver mucho con respecto a estos efectos. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas que tienden a ser asintomáticas con respecto al COVID son aquellas que tuvieron una carga viral mucho menor que aquellos que, por ejemplo, tuvieron síntomas exacerbados y que llegaron a su hospital a usar un respirador. Ellos sí tuvieron una carga viral, pero muy fuerte. Entonces, eso nos habla de que la carga viral es un elemento importante. De hecho, hay estudios que se hacen o uno se puede hacer para determinar de alguna manera la carga viral que tiene con respecto a la relación con la afección que tenemos y los signos y síntomas que estamos manifestando. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, muchos estudios, pero nos falta poder tener una sistematización de los mismos. ¿Por qué? En México, por ejemplo, las medidas de sanidad que se implementaron ante la emergencia sanitaria nos dieron varias noticias, ¿no? Entre ellas, el hecho de decir que si tenías síntomas, pero que no te sentías tan grave como para poder tú estar en casa, convaleciendo, tomando ciertos medicamentos de soporte, podías librar la enfermedad de manera tranquila con tu cuarentena, ¿sí? Pero ocurre que esta cuestión no era tan fácil de identificar. O sea, cómo podía yo determinar un pronóstico de mi enfermedad, nada más así diciendo, si no me siento tan mal, pues no voy al médico? Cuando vimos que de repente mucha gente que hizo eso de quedarse en casa estuvo al punto de la muerte. O sea, y ellos reportan, y tengo personas cercanas que me han dicho, oye, yo me sentí morir, y yo no pude ir al hospital o no me dejaron ir al hospital porque dijeron que eso era normal. O sea, que la sintomatología que yo presentaba era algo que yo podía solventar de alguna manera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de la forma en cómo cada gobierno, cada lugar en particular asumió los controles de la enfermedad y la forma en cómo las personas convalecían de dicha enfermedad, fueron variadas. Cada quien como que descubría y como decía, pues voy a implementar esto y a ver qué funciona. Sí, estaban así como que probando y se escudaban en eso para hacer cosas que a veces luego decía uno, por obviedad decía uno, eso no se puede, o sea, eso no se vale, ¿no? Como ahorita en este sentido, y vale la pena comentarlo, ¿no? Estamos hablando de que la gente tiene una falta de comunicación con respecto a saber si el virus todavía en este momento, hablando de la zona central de México y hablamos en particular de la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada del mundo, hasta donde yo tengo idea, pues la cuestión está en que para nosotros, según las autoridades sanitarias, hablan de un semáforo verde, ¿sí? Y ese semáforo verde, lo que no se dice es que no quiere decir que ya estamos libres del virus, sino que simplemente tenemos una capacidad instalada hospitalaria que nos permite atender a la mayoría de las personas si llegan a caer en gravedad, que hay las camas suficientes para hospitalizarlos, que hay los respiradores. O sea que hay disposición de más del 50% de estos recursos sanitarios. Entonces, esto es una falacia, esto es un engaño que nos estamos haciendo porque decimos a la gente salimos, los que podemos estar saliendo de repente para hacer algunas cuestiones inherentes a lo que pues nos urge, nos podemos dar cuenta que la gente está en la calle como si nada. O sea, hay gente que de plano dice, ya esto se acabó, dijeron que es verde, y como dice, eso parece que les dieron, es como un semáforo, ¿no? A la gente le pones verde y se arranca. Le pones amarillo y de todo se prepara para arrancar, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo que ha venido a agravar muchas de las situaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante para nosotros? Regresando un poco a esta parte de que por qué es importante para el área que yo estudio, porque finalmente yo me he encontrado en la atención privada y pública, que hay pacientes, como tú lo señalas de alguna manera, ¿no? Terminando de convalecer la enfermedad, ya que terminó supuestamente los efectos de la enfermedad en el organismo,
se quedan con secuelas graves. Y estas secuelas graves van a depender mucho de también esta carga viral que yo comentaba al principio, ¿sí? Y hay otra cosa que te puedo decir así como noticia, que muchas veces les cuesta trabajo, y ahí yo lo he visto por ahí publicado de repente en algunos lados y en algunos noticieros lo comentan, pero como algo que no tiene mucha relevancia, pero que sí la tiene, y yo la tendría si nos pudiéramos entender el impacto que estas tienen, es el hecho de la cuestión del daño neurológico que tiene el COVID, ¿no? Recordemos que el COVID sí tiene daño neurológico de entrada, porque donde se deposita, donde tiene su canal de acceso al organismo, principalmente es por vía aérea. Y nosotros tenemos algo muy particular que se llamamos sentido del olfato, que está compuesto por ciertas estructuras que tienen una conexión directa al cerebro. Ese es el órgano que tiene una conexión directa al cerebro, o sea, es el camino más rápido. Si yo quiero entrar al cerebro por la nariz, como dirían por ahí, es la parte más fácil de entrar al cerebro, ¿sí? Lo que es el nervio olfativo, el bulbo olfatorio, y de ahí a los núcleos centrales del cerebro. Entonces, a partir de todo eso, hemos empezado, los que nos interesa este tipo de análisis e investigación al respecto, hemos empezado a buscar pues explicación de cómo es posible que haya una neuroinvasión, una neuroinfección partiendo del COVID, porque lo que pasa que en muchas ocasiones se llegan a presentar complicaciones de derrame cerebral, de cuestiones de inflamación en el cerebro, y muchos dicen es que son mecanismos naturales de la enfermedad. O sea, como es una infección sistémica, o sea, de todo el sistema, ¿sí? Pues es natural que también el cerebro sucumba a ello, pero lo que no nos dicen es que de manera particular el cerebro está sucumbiendo. Y las alteraciones pueden ser, y son principalmente a nivel microestructural, ¿sí? Entonces yo digo que eso es lo más importante que tenemos que analizar ahí. Oye, Carlos, pero fíjate qué interesante. Hay datos que empezaron a salir que había personas que eran asintomáticas, pero perdían el olfato y perdían el gusto, ¿no? Aunque no tuvieran realmente algún otro síntoma de los cuales nos decía que estuviéramos alerta sobre la fiebre, la dificultad respiratoria. Pero eso también a los que sí tuvimos síntomas como estos de la fiebre, la tos y el malestar general y el dolor articular, esto fue una secuela importante posterior, el no tener ese olor y no poder saborear los alimentos. O sea, de verdad que es algo extraño de poder identificar porque uno pareciera que comiera papel, ¿no? Tú masticas, no tienes sabor, en ocasiones a lo mejor lo más dulce te generaba cierto sabor, pero todo lo demás cero. Y olor, no podías oler prácticamente nada, o sea, es como estar comiendo de verdad papel o algo raro que finalmente es una sensación extraña, pero que también empezaron a ver como algunas manifestaciones, como bien tú dices, del cerebro, desde algunas cuestiones muy complejas como crisis convulsivas o pérdida de conciencia, u otras que a lo mejor no son tan graves, pero que llaman la atención. Y ahí me voy a balconear un poco, pero sabes que a mí me costaba trabajo, todavía me cuesta trabajo después de unos meses, a veces encontrar las palabras correctas para describir algún objeto. Sin embargo, bueno, como nuestro lenguaje mexicano es muy vasto, puedes encontrar sinónimos, ¿no? Y utilizas sinónimos. Pero es como algo desesperante el decir, no sé cómo se llama, este objeto es algo para escribir, tiene tinta, pero a veces no sale la palabra pluma, por ejemplo, ¿no? O hay problemas para concentrarte, o hay problemas de memoria que a lo mejor se acentúan más que antes, que son cosas que he compartido con varias personas que han tenido pues esta enfermedad y como bien dices, tiene una variación dependiendo del grado de afectación que tuvo el virus, pero sí hay secuelas a este nivel, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir en ese sentido, Carlos? Sí, mira, como bien tú lo comentas, es cierto,
Por ejemplo, se descubrió también que muchas personas que no tenían antecedentes de padecer, por ejemplo, epilepsia o ataques epilépticos, empezaron a padecer ataques epilépticos después del contagio. Y esto se agravaba más cuando usaron un respirador o tuvieron la necesidad de usar un respirador, lo cual nos hablaba de que su condición era grave, que ya era, te digo, como decía, una cuestión donde el cerebro muchas veces fue expuesto a altas temperaturas, a falta de oxígeno y a una neuroinvasión directa. Hago un paréntesis ahí con respecto a eso. ¿A qué me refiero con neuroinvasión directa? Nosotros en nuestro cerebro tenemos principalmente dos tipos de células que nos van a ayudar a conformar el cerebro y a que pues son los responsables de todos los procesos que se llevan a cabo en él, ¿no? Y de ahí de alguna manera también regular otros procesos de otros órganos. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Y hago este paréntesis para entender por qué después de hablar de estas consecuencias que tú dices desde el punto cognitivo, ¿no? Estas dos células son las neuronas, que todos conocemos de alguna manera, o hemos escuchado, y las otras que son las células gliales, que a muy pocas veces se habla de ellas. Pero yo siempre les digo en las clases de neuroanatomía, ¿no? Cuando hablo de esta parte, le digo, pues yo no quiero hablar de las neuronas, yo quiero más hablar de las neuroglías. ¿Por qué? Porque la neuroglía es la célula madre, la célula soporte, la célula que alimenta, la célula que le hace todo a la neurona. Les digo, la neurona es la célula más tonta que puede existir en el organismo. Tonta en el sentido de la dependencia, tonta en el sentido de que no sabe qué hacer. O sea, lo único que sabe hacer ella cuando le pasa algo es inflamarse, empezar a fallar y a no cumplir su función. Para que esto no ocurra, tiene este soporte de estas células que se llaman gliales o glías. Entonces, la neuroglía, esta, pues le va a ayudar a la neurona a que solvente muchas situaciones. Lo que se descubrió que el COVID, el virus en particular, ataca a las células que se encargan de evitar que las neuronas colapsen. Pues obvio, al irse estas neuronas o al ser dañadas o al ser alteradas, ¿qué está pasando? Pues colapsan las neuronas, ¿sí? Entonces sí podemos hablar de que hay una muerte neuronal. O sea, no solamente hay un atontamiento, así como dicen, es que es algo pasajero, no, tan no es pasajera la situación que se ha descubierto que pacientes intubados, jóvenes, personas jóvenes, están empezando a desarrollar síntomas de Alzheimer, similares al Alzheimer y al Parkinson, derivados y catapultados, activados a través de la infección. Entonces, muchos decían, no, ¿cómo es posible que un joven de 25 años, Alzheimer, ¿no? Pues fíjate que lo que está pasando en su cerebro, si lo analizas, está viéndose las estructuras parecidas a un cerebro de una persona con Alzheimer sin haber tenido exposición al virus. Entonces, es bien preocupante esta situación que tú comentas porque pasa esto. Fíjate, estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de Parkinson, que estamos hablando de una enfermedad de movimiento, o sea, problemas en las células cerebrales que mandan la información para regular los movimientos voluntarios, ¿sí? Esta cuestión de los movimientos que se están teniendo, una persona con Parkinson empieza con movimientos en las extremidades, ¿sí? Y después eso se va extendiendo y se va haciendo más general a todo el cuerpo, hasta que llega un momento en que te altera los órganos y pues la persona colapsa, ¿no? Lo lleva a la muerte, es una enfermedad crónico-degenerativa que nos lleva a la muerte, ¿no? Aunque no lo veamos así, hay personas que pueden vivir toda su vida con Parkinson regulado, con un Parkinson cuidado, pero hay otras personas que evolucionan rápidamente en la enfermedad y desgraciadamente pues pierden la vida, ¿no? A causa de lo mismo. Tenemos otro dato, por ejemplo, en ese caso de Guillain-Barré, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, en el sentido de que las células, el virus, perdón, del COVID, va a atacar las células encargadas de producir la vaina de mielina en los axones. ¿Sí? Se van directamente sobre ellas, las destrozan, las matan, como la quieran ver, pero le quita esa cubierta al axón que permite que la información viaje por todo el cuerpo hasta los lugares más recónditos del mismo, ¿no? Desde lo que va desde la parte de la médula espinal hasta lo que es la punta del dedo gordo del pie. Eso es lo que va quitando la capacidad de la transmisión, o sea, que sea efectiva esa transmisión. Y las personas lo que empiezan a tener es pérdida de sensibilidad,
y además movimientos involuntarios de repente que no asociados con Parkinson, no asociados con Alzheimer, no asociados con otra enfermedad, sino con la cuestión del deterioro de esta mielina o esta sustancia que envuelve al axón. Entonces, esas son las enfermedades, y si luego nos ponemos a analizar más, como tú bien decías, viene la demencia, y si lo sumamos de que la persona es un adulto mayor que lo padece, que ya tiene de por sí una predisposición por edad y una predisposición a mejor genética, donde tuvo un antecedente donde familiares cercanos murieron murieron más bien, padecieron la enfermedad de la demencia por problemas neurológicos o alteraciones neurológicas degenerativas, pues en este caso se pueden activar. Si la persona venía viviendo una vida muy tranquila, muy apacible, bastaba contagiarse para que el cuerpo activara todo esto. Y bueno, las obvias manifestaciones que tú acabas de mencionar: pérdida de memoria, pérdida de atención, pérdida de la capacidad de razonamiento, de vincular, o sea, de establecer vínculos de conexión entre una oración, por ejemplo, establecer un estado lógico, ¿no? A veces he escuchado personas que hablan al revés, ¿no? O que combinan palabras y quieren hablar de algo y lo dicen al revés. Algunas personas que perdieron la percepción, no solamente sensorial en el sentido olfativo y gustativo, sino también visual. Se ha descubierto que también ataca el nervio óptico. Y hay personas que han empezado a perder la vista o la visión de ciertos colores, que luego dicen, es que como que ese color no lo veo bien, o la sensibilidad a la luz, que tiene que ver con esto, con conos y bastones, ¿no? En la retina del ojo. Entonces, si hiciéramos una lista de todo lo que posiblemente puede estar involucrado aquí, te juro que no acabamos. O sea, y a mí lo que más me preocupa es que la gente no sabe esto, no lo tiene enterado, lo ven así como que, ay, vámonos a la fiesta, no me importa contaminarme, ya estoy vacunado. Ya tengo las vacunas, llevamos al abuelito a la fiesta, ya está vacunado. Lo que no saben es que él puede contagiarse, y si él tiene una enfermedad que no es el COVID realmente como tal, puede exacerbarse o detonar otra que lo lleve a la muerte. Y dicen, es que no murió de COVID, murió de otra cosa. Sí, pero, o sea, finalmente el COVID o la enfermedad o el virus detonó la enfermedad. ¿Sí? Entonces, todo eso puede ocurrir. Pues fíjate que es muy interesante el que tú nos compartas esto, porque a veces minimizamos el impacto que realmente está teniendo el virus, sobre todo ahora que hay una población que ya ha sido vacunada. Y es importante recalcar que la vacuna solamente disminuye el impacto que puede tener el virus, pero no nos exenta. Y lo que ha estado sucediendo, pues también es que hay gente que se está reinfectando justamente porque ya se confía, ya no utiliza el cubrebocas o ya participa en reuniones. Y eso está siendo pues algo delicado. Incluso pues hemos visto recientemente en el sector salud en estos días que se ha incrementado tristemente, Carlos, la infección de virus, pero en la gente más joven. Sí. Eso quiere decir que es la que no está vacunada, pero que ya seguramente se cansó del encierro y confía en que pues esto ya no existe. Cuando bien tú lo decías, el semáforo verde y el semáforo amarillo no es para el 3-2-1, es para activar también una cuestión económica que se requiere, pero que necesitamos seguir manteniendo pues las medidas precautorias, utilizando el gel que tanto nos insisten, el cubrebocas que mucha gente lo trae como dicen por ahí, o lo traen de bufanda o lo traen de gorro o lo traen ahí hecho bolas sin necesidad de realmente que permitan que haga su función, que es cubrir la nariz y la boca completamente para el cuidado mutuo, nosotros hacia otra persona y de otra persona hacia nosotros, ¿no? Pero quiero preguntarte algo, Carlos. ¿Qué está pasando con esto que tú nos estás compartiendo, toda esta detección de síntomas que hemos estado presentando de esta parte psicobiológica post-COVID? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que se pueda rehabilitar? ¿O es algo que ya se manifestó y pues ya perdimos? ¿Hay, digamos, manera de recuperar, hacer algo al respecto? Pues todo como lo veníamos comentando va a depender de la gravedad del caso.
¿sí? Se ha descubierto que aquellas personas bueno, entre menos síntomas, menos gravedad que hayas tenido, por ejemplo, tu índice de saturación de oxígeno haya oscilado dentro de los límites permitidos para poder hablar sobre evitar un daño cerebral, sobre evitar cuestiones que tengan que ver con alteraciones directas del cerebro o zonas particulares del cerebro o de algún otro órgano en particular, ya llamemos riñón, ya llamemos hígado, pulmón particularmente, pues todo eso va a depender, o sea, es una cuestión así como de entre más factores se sumen, más posibilidades hay de encontrar o de pensar y de sugerir que la persona puede tener un daño, ¿sí? A mayores síntomas, a mayores signos, a mayor cantidad, a mayor cantidad de elementos que se sumen, yo puedo decir y te puedo asegurar que hay un daño neurológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Yo siempre he sugerido, cuando me invitan a dar esta plática particularmente sobre esta parte de la neuropsicología y la psicobiología de la cuestión post-COVID, yo les he dicho siempre, una de las cuestiones importantes a un paciente que fue intubado, a un paciente que cayó en hospital por una baja saturación o porque tuvo una pérdida enorme de algo, una función renal, una función hepática, pulmonar, pues forzosamente le tienen que hacer una revisión neurológica. Okay. Tanto en el momento en el que está, porque dice, bueno, está sedado, ahí se encubren muchas cosas, ¿eh? Al estar sedado el paciente, ahí no se ven las manifestaciones neurológicas, ojo, que eso es lo que a veces se les olvida. Dicen, es que no se ve mal o no se ve mal neurológicamente. Oye, pues no juegues, pues lo tienes sedado, ¿cómo es posible que puedas ver una manifestación neurológica? O sea, cúlpame, ¿no? Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es, ya cuando el paciente deja de usar el respirador, deja de estar anestesiado o dormido, lo que vamos a hacer es inmediatamente pues hacer una valoración general neurológica, ¿sí? Y esa la tiene que hacer un neurólogo, ver qué está pasando con él, cómo ha evolucionado, si realmente hay secuelas que puedan llegar a ser permanentes, como tú lo mencionas, o sea, qué tan permanente puede ser una secuela, quién sabe. Te lo puedo decir una cosa, esto es tan difícil de saber si no hay un estudio, o si no hay estudios, por ejemplo, de una tomografía, de una electroencefalografía, o sea, todos esos estudios que a veces las personas no quieren hacer porque, obviamente, si hablamos de países como los nuestros, latinoamericanos, pues es costoso. Para un estudio bien hecho, desde el punto de vista neurológico, por lo menos le tienes que invertir alrededor de 100,000 pesos. Y yo te pregunto, ¿quién de nosotros realmente tiene para hacerse un estudio de ese tipo? Si con esfuerzos tuvo para el medicamento básico para recuperarse de la enfermedad, yo no creo que tengan la forma de hacer esto. Que hay otras formas que a lo mejor dicen, bueno, la neuropsicología, ¿no? Estudios neuropsicológicos que nos pueden ayudar a establecer a través de evidencia cognitiva, de evidencia de algunos procesos mentales, cómo sugerir qué es lo que pasó en el cerebro, ¿no? O qué áreas del cerebro están dañadas, pero nunca nos van a hablar acerca de que si realmente esas zonas, cómo fueron dañadas, con qué espectro de acción y si realmente vamos a poder ver una recuperación de las mismas. O sea, estamos trabajando a ciegas, yo diría en este sentido, y lo único que yo puedo recomendar en esta parte es que la persona que transitó con esta gravedad, pues que estando en observación, porque hay otra cosa importante, en una investigación que se realizó, ahorita se me fue el lugar donde la hicieron, y lo hicieron por algo muy particular, descubrieron que a personas que se contagiaron de la enfermedad, aún no cayendo en el hospital, pero que sí tuvieron síntomas algo fuertes y que transitaron en casa la cuarentena, murieron a los 6 meses después de la recuperación. Y dicen, ¿por qué? Y estudiaron el cerebro, y al ver el cerebro, descubrieron que el cerebro estaba casi mal desestructurado todo, o sea, veían el cerebro y lo comparaban con una persona con Alzheimer grave. Lo veían, decían, mira, pues aquí está, ve, compara. Es como lo que pasó con esta cuestión de la concusión, no sé si recuerdan esa película de Will Smith, donde sale el médico sudafricano en Estados Unidos, que hizo un estudio para ver los efectos que tenían los golpes en la cabeza con los jugadores de fútbol americano, y que era una cuestión que tenía relación con altos índices de suicidio, con conductas erráticas, con trastornos psiquiátricos,
que eran originados por estos golpes que los deportistas tenían y que de alguna manera el cerebro generaba una sustancia, porque eso es lo que tiene el cerebro, genera una sustancia que mata, que lesiona, que altera al cerebro mismo, lo ataca y lo que ocasiona es esto, esos daños particulares y obviamente sus repercusiones en el comportamiento. Lo mismo nos está ocurriendo aquí con el COVID. Okay. Aquí no necesidad de golpearte la cabeza, aquí lo que pasa es basta con que te enfermes para tener esas consecuencias. Oye, Carlos, ¿tú crees que sería importante? Yo, por ejemplo, estoy teniendo que hacer esfuerzos cognitivos extras, digámoslo así, porque estoy pensando doble, ¿no? O sea, estoy tratando de pensar lo que tengo que Sí. decir, además, Ajá. cómo lo voy a decir, porque, bueno, ahorita ha sido menos, porque finalmente, y esa es una de las preguntas que quiero hacerte, porque ya estamos también finalizando el programa, habrá que hacer ejercicios, por ejemplo, de memoria, de lenguaje, estar leyendo más para otra vez activar varias cosas, estar, no sé, yo me he puesto a hacer hasta trabalenguas, por ejemplo, para poder tener un poco más de articulación en el lenguaje, que más que lo haya perdido, yo veía que hablaba más lento y además pues tenía unas secuelas respiratorias que se me iba el aire. Pero ¿tú crees que hacer este tipo de cosas también nos puede ayudar a aquellos, por ejemplo, que están empezando a identificar que lo están padeciendo y que no le dicen a nadie porque también existe este temor de que digan, te estás volviendo loco, ¿qué te está pasando? Y a lo mejor hasta me quitan la chamba, pero eso sería bueno hacerlo independientemente de que pudiéramos tener también el apoyo de un especialista como el neurólogo o como tú, que eres especialista en psicobiología, para tener un poco más de información y de evaluación y de un tratamiento que nos pueda ayudar de algo. Sí, sí, mira, yo recomendaría, bueno, como dicen, todo lo que hagas y que consideres que te puede ayudar a mejorar, bienvenido. O sea, bien lo acabas de mencionar, esta cuestión de si tú sientes que tu problema está en la cuestión de lenguaje, pues éntrale a cuestiones que tengan que ver con cuestiones de lenguaje, trabalenguas, como bien lo dijiste, sopas de letras, empezar a trabajar, por ejemplo, esta cuestión de platicar con alguien, jugar esta cuestión de juego de palabras, como dicen por ahí, a muchos no les gusta, pero esta cuestión hasta del albur, ¿no? Como lo decían, el pensar en decirle algo a una persona contestando en un contexto determinado, podemos trabajar, por ejemplo, yo les sugiero mucho esta cuestión, como bien decías, del rompecabezas. Eso nos ayuda a estimular tanto cuestiones sensoriales visuales como cuestiones cognitivas. O sea, tenemos que buscar actividades que involucren lo sensorial y lo cognitivo. O Okay. sea, porque ambas cosas están ligadas y ambas cosas están dañadas de alguna manera, ¿no? En el caso, por ejemplo, esta de la pérdida del gusto, del olfato, se recomienda, por ejemplo, esta parte de empezar a ser sensible al cuerpo en el sentido de acercarnos a objetos de repente y decir, bueno, sí lo identifico, no lo identifico, recuerdo el olor, porque es esa cuestión, mi recuerdo corresponde a lo que estoy poniéndome aquí cerca de la nariz para poder olfatearlo, el gusto igual. O sea, yo les sugiero comer cosas muy, muy naturales, poco condimentadas, poco mezcladas, o sea, alimentos mucho más simples que te permitan hacer ese entrenamiento. Entonces, desde la comida, desde ejercicios, desde cuestiones de hacer de divertimentos particulares que te permitan seguir ejercitando cada una de estas cosas. Todo lo que hagas y que te beneficie de esa manera es válido. Oye, Carlos, para aquellas personas que a lo mejor no se han percatado, ¿cómo podernos dar cuenta que algo está pasando a nuestro cerebro? Porque a lo mejor simplemente decimos, algo está mal, algo está raro, pero ¿cuáles serían algunos puntos claves que tú nos pudieras ayudar a concretar para decir, esto que te está pasando no es lo normal, no de acuerdo a tu edad,
no de acuerdo a tu estilo de vida, porque es cierto que también puede haber alteraciones cognitivas para alguien que consume sustancias, por ejemplo, claro. pero estamos hablando específicamente del COVID, ¿no? De diferentes etapas de vida, a la gente joven, a la gente adulta mayor, y a lo mejor hasta no sé si exista algo por género, las mujeres tengamos algunas otras cosas por ahí, por el tipo de hormonas que tenemos, pero cómo poder darnos cuenta que algo no está bien. ¿Cómo le ayudaríamos a la gente, Carlos, a que ponga atención, a que a lo mejor no lo deje pasar, sino esté mucho más atento a cómo está funcionando su cerebro? Pues fíjate que es bien complicado lo que me pides. ¿Por qué? Si nosotros, cuando hablamos de ciertas enfermedades como las que acabo de mencionar, Alzheimer, demencia, Parkinson, la gente ya va a consulta cuando ya el problema ya ha avanzado, porque lo ve como, pues es normal que me tiemble la mano, ¿no? O sea, ahí es la edad. Me duele esta pierna, pues es la edad, ¿no? O sea, minimizamos, tenemos la cultura de minimizar cualquier signo o síntoma que esté asociado con la edad. O sea, si a nosotros, bueno, a mí en particular me cuesta trabajo negar ciertas cosas, o sea, aceptar, perdón, ciertas cosas, porque digo, pues es que eso es de gente mayor, ¿no? O sea, yo no, o sea, realmente, Somos jóvenes, Carlos. pues estamos chavos, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero imagínate entonces, en estas poblaciones, como bien dices, jóvenes, que ahorita es la población más afectada, que ellos, para que los puedas ver, si los papás no los observan, si no pueden detectar el consumo de drogas a veces, que no pueden detectar el intento de suicidio, no pueden detectar cosas que dices, oye, son vitales para un ser humano, difícilmente vamos a poder hacer algo por una cuestión así, si estamos minimizando que realmente podamos caer en un contagio, pero bueno, esta es la cuestión fatal. Yo lo veo a lo mejor muy fatal y muchos dirán, bueno, pues es que no hay nada, no se puede hacer nada, sí se puede hacer. ¿Qué? Como tú bien lo dijiste, pues estar más atentos simplemente, ser más observadores de las cosas, no minimizar los síntomas o signos que se tengan. A veces, como dicen por ahí, yo soy de esas personas que yo prefiero exagerar y decir que este pequeño dolor de cabeza puede ser hasta un aneurisma y no ir al doctor y decirle, oiga, tengo esto, a que me digan después de cierto tiempo, oiga, ¿por qué no vino si tenía estos síntomas y estos signos? Y eso nos habla de algo que lo va a enfermar y que le va a llevar, hasta le va a costar la vida, ¿no? Prontamente. Entonces, lo que sí debemos hacer es tener un referente de conocernos, primero el autoconocimiento, ¿sí? Yo mismo observarme, la autoobservación, determinar si esto parece normal o no parece normal, ¿sí? Si esta situación me dificulta la capacidad de poder interactuar de manera eficiente con el medio, ¿sí? Si esto no es una cuestión solamente que me pasa a mí, o si es una cosa que le pasa a otras gentes, porque luego eso es de repente, ¿no? Pues si le pasó también al vecino que se contagió, pues es normal en la enfermedad, ¿no? O sea, ya es normal tener movimientos erráticos, ya es normal tener epilepsia, ya es normal, o sea, eso es a lo que me refiero con la normalización negativa de las cosas, ¿no? Entonces, si somos muy observadores, primero con uno mismo y después hacia los otros, ¿no? Ver lo que había antes y ver si podemos asociar o poder pensar que lo que ocurrió o lo que está ocurriendo ahorita está asociado con la enfermedad. Creo que esto que nos mencionas ahorita es muy importante porque yo esperaría que todos conociéramos qué malestares tenemos. Dirían por ahí nuestros achaques cada quien, ¿no? A lo mejor si a mí me dolía la cabeza, pues yo ya sé que de qué se trata un dolor de cabeza, la frecuencia con la que me daba, la intensidad con la que me daba, pero si nunca había yo padecido de dolores de cabeza y ahora aparecen, pues eso me habla de que algo no anda bien, ¿no? Lo mismo que si yo podía a lo mejor expresarme con un lenguaje corrido, sin tener pausas, sin tener esa necesidad de buscar rápidamente un sustituto en nuestras palabras, pues eso también me diría que algo no anda bien. Y me estoy imaginando incluso alguien, Carlos, que pueda tener unos 30 años y que empiece a tener olvidos bastante intensos, bastante frecuentes,
que uno diría, pues siempre en broma lo decimos, ¿no? El Alzheimer ya te alcanzó, pero uno lo piensa en pacientes adultos mayores, no en personas de 30 y tantos años. Entonces creo que ahí está también un dato importante. Y como tú también nos mencionas, pues si empiezo a agarrar la pluma, la cuchara, algo y empiezo a tener poco control por esos movimientos involuntarios y a lo mejor caídas frecuentes, que también suele ser un dato, que también a lo mejor no recuerdo algunos lugares, no recuerdo algunas personas. Creo que eso finalmente nos diría que algo en la cabeza está haciendo por ahí sus estragos, ¿no? Y que es cierto, desafortunadamente todavía no contamos con estudios en los que se hayan analizado los cerebros de la gente con COVID, porque además siendo una pandemia uno no puede realizar esto de manera tan abierta como lo haríamos con alguien que no tiene una enfermedad contagiosa. Y eso también está limitando tener datos para saber, como tú dices, cómo se ve un cerebro que tuvo COVID grave, cómo se ve un cerebro de alguien que falleció por COVID. Todos esos datos creo que apenas van a empezar a salir, pero creo que es importante, como tú dices, volvernos más observadores, y yo agregaría hasta llevar como un diario, ¿no? Anotar cosas que puedan ser importantes para mí, porque siempre que uno va al médico, se acuerda de unas que otras cosas que me pasaron, pero no de todo lo que a lo mejor para el médico puede ser más enriquecedor y poder tener como mayor posibilidad de ofrecerme un tratamiento, porque eso también sería importante valorar. ¿Qué tratamiento desde la parte neurológica puede existir? ¿Qué tratamiento desde lo que tú haces como la parte neuropsicológica pudiera servir de algo? ¿Y qué otras acciones o actividades o no sé, aprovechar que el cerebro es plástico, ¿no, Carlos? Y también poder lograr sustituir, si es que no se puede recuperar, pues algunas funciones, como cuando uno es ciego y pues trata de desarrollar mayor sensibilidad en las manos y en el oído y esas cosas, pero pues creo que va a ser nuestra mejor oportunidad, ¿no? Sí, y fíjate que algo que me preocupa es que vamos a estar en una población altamente, y vaya la expresión, discapacitada. O sea, imagínate un escenario y en un contexto particular. Imagínate el regreso a clases presencial en grupos clásicos de escuela de gobierno, 50 alumnos, un maestro, y de esos 50 alumnos, más de la mitad cursó por una enfermedad como el COVID. ¿Sí? ¿Y qué pasó en ellos? No sabemos. Pero imagínate, o sea, lidiar con 30 chicos, niños, adolescentes que se infectaron y que qué les pasó, quién sabe. Pero empezamos a tener, por ejemplo, las dificultades para poder tratarlos, para poder controlarlos, para poder negociar, para poder, o sea, todo. Y fíjate qué responsabilidad tan grande le estamos dando a ciertas profesiones, a ciertos sectores con respecto a esto. Ese es lo que a mí me espanta, la verdad, siendo honesto, a mí me espanta mucho. O sea, ver que a pocos les preocupa esta situación por la cuestión no solamente de ahorita, sino de mañana, Sí. en el trabajo, en la escuela, en la misma calle. Una persona que maneja y que tiene un paro, un ataque epiléptico manejando, ¿qué ha pasado? Ahorita ha habido noticias de gente que le ha pasado eso. O sea, o sea, a mí me espanta, la verdad, o sea, a mí sí me espanta mucho eso y digo, pues, y me espanta, me preocupa y me ocupa, Pero ¿no? fíjate que, pues bien lo acabas de decir, a veces pensamos que solamente el campo de la salud en este momento tiene que estar pendiente, y creo que son muchas profesiones las que en este momento tienen que activarse para poner atención a esto. Bien decías, los maestros que van a estar al frente de estos chicos que no solamente porque estuvieron pues encerrados mucho tiempo, sino aquellos que se contagiaron,
aquellos que tuvieron pues esta desfortuna de experimentar en carne propia el COVID, pero también aquellos adultos que van a tener, imaginemos, como bien dices, un maestro y que tiene estas secuelas, pues qué difícil va a ser ahora dar clase, o si es finalmente, no sé, incluso un médico que tiene que operar con cierta precisión y que ahora tiene ciertas limitantes también ahí. Y no sé, sí resultaría preocupante, pero creo que esto nos lleva también a más que asustar a la gente, el que tomen conciencia que estamos en un momento crítico, seguimos en momentos críticos, ahora en estos dos frentes que platicábamos, ¿no, Carlos? Por un lado, pues las secuelas del COVID a los que ya lo tuvimos, pero por el otro lado, la nueva presentación y modificación del virus que ha tenido con las nuevas cepas y que también tienen un comportamiento específico y que se sigue contagiándose de COVID. O sea, esto no ha terminado ni en nuestro país ni en ningunos otros países. Estas famosas olas que van a seguir pasando, pero que es muy importante, sobre todo, sí generar conciencia de que para evitarlo no nos cuesta nada seguir tomando las medidas precautorias. Pero bueno, Carlos, como todo lo que empieza tiene que terminar, ¿qué crees? Nos quedan un par de minutos para concluir este programa muy interesante que nos has hecho reflexionar y creo que pues darnos cuenta que esto pues es algo complejo, no solamente daña el pulmón, sino que también nuestro órgano diferenciador con los animales, que es el cerebro, y que hay que pues mantenerlo en alineación y balanceo lo más posible, ¿no? ¿Qué nos pudieras compartir en un minuto de este programa? ¿Qué te gustaría dejarle a la audiencia de Metamorfosis? Y también, si alguien quiere contactarte, Carlos, ¿dónde te encontramos o cómo te encontramos? Bueno, atendiendo la primera cuestión, yo los invito a que hagamos un trabajo integral de prevención. O sea, y que hagamos conciencia y nos respetemos y respetemos a los demás, ¿no? El hecho de que yo considere que esto no pasa nada, que a mí no me pasa nada, no quiere decir que al otro no, que al que está enfrente de mí no le va a pasar. Entonces yo creo que aquí es una cuestión de ser responsables, de ser precavidos y de ser conscientes con respecto a esto, ¿no? Y solidarios. O sea, son muchas cosas que tenemos que aprender y que nos debe de dejar esta experiencia, ¿sí? Y bueno, y finalmente, pues a mí me pueden contactar en las redes sociales, en Facebook, está como mi nombre, como Carlos Ruelas, mi correo electrónico, pues es complicado, pero es CRH, mis iniciales, Carlos Ruelas Hernández, CRH Charcot, CHARCOT, @yahoo.com.mx, y me pueden localizar, les digo, más fácil por las redes sociales, por Facebook. Ahí yo publico cuestiones con respecto a estos temas. Estoy trabajando con la cuestión de la psicoeducación, o sea, de informar a la gente de las cosas que están pasando. Y bueno, pues todos vivimos en este mundo y todos estamos afectados. Si algo le pasa a mi vecino de enfrente, a tarde que temprano eso que le pasó a él me va a afectar a mí. Entonces, no dejar, no cerrar la puerta a esa situación, no ser ajenos, no ser personas que no seamos comprensivas con el otro, empática con el otro. Entonces, es una invitación a ser empáticos entre nosotros y cuidar nuestra salud, ¿no? Carlos, pues nos dejas una gran reflexión. Yo espero que la audiencia de Metamorfosis lo considere, lo tome en cuenta y que sepa que pues todos en nuestra trinchera donde nos toque tenemos una responsabilidad. Los que tenemos una profesión, pero también las mamás, los papás, los jóvenes, todos creo que en este momento tenemos una gran responsabilidad que nos ayudará pues a hacerle un poco más de frente a esta enfermedad que todavía continúa. Carlos, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, de verdad muy valiosa la información que nos dejas, de mucha reflexión creo, y pues ojalá podamos tener la oportunidad de volverte a tener aquí en Metamorfosis para hablar de cualquier otro tema interesante de los que tú manejas. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes y estamos al pendiente para esa invitación y con todo gusto. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos escuchamos el próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.